Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos en víspera de la elección en Estados Unidos y este programa queremos discutir un poco cómo es ese sistema electoral y también qué podemos estar esperando mañana, dado lo cerrado que se encuentran hoy las encuestas. Y con ese fin hemos invitado a un profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en el tema, Daniel Thatcher. Bienvenido. Muchas gracias. David, buenas Eh, noches. a ver, Yo comienzo por lo elemental. La gente siempre te pregunta, ¿y por qué en martes? ¿Por sí, qué, porque por qué no? en ¿Por México qué? la elección es en domingo y la razón es muy sencilla. Es día libre, es más fácil votar. ¿Por qué en martes? Claro, bueno, pues es que los Estados Unidos, ustedes saben, ¿no? Es la democracia más antigua de la región y bueno, pues el martes era la mejor fecha pues, después del fin de semana, porque el fin de semana la gente en el siglo XVIII pues se reunían los mercados, estaba la fiesta pues, del fin de semana, ¿no? De descanso y el martes era, pues, digamos, se quedó como una tradición porque era el día más cercano a esos movimientos que había para ir al mercado, para el comercio, para el día del descanso y queda el martes. Pero además es muy interesante porque eso también permite en ese mundo, ¿no? Poder moverse de las pequeñas comunidades Los hacia centros de los centros voto. de votación, ¿no? Claro. Entonces eso le permite a la gente en ese mundo poderse mover con más libertad para llegar a votar el día que le corresponde, ¿no? Voy Sí, a hacer otra pregunta de lo obvio. Yo fui observador por el Centro Carter y algo que llama mucho la atención es que nosotros estamos acostumbrados a llegar con funcionarios de casilla, que hay todo procedimiento, etcétera. En muchas entidades contratan gente, simplemente son estudiantes contratados que llegan y hacen la función de poner las urnas sin ninguna mediación o Es que, es de bien interesante miedos o esto de... y me gustaría saber, Daniel, cómo es que se organiza la elección de Estados Unidos. Porque aquí estamos acostumbrados al INE, las listas, la centralización, Claro, reglas parejas para todo el país. Aquí es otra cosa. aquí es otra otra cosa. cosa, aquí cada estado, incluso hay condados que tienen la libertad de organizar el proceso electoral, ¿no? Es decir, ahí sí es una descentralización propia de lo que debería ser un sistema federalista. Cada estado se organiza y hay estados que le dejan esa libertad de organización incluso a los condados. Por eso incluso llega a haber boletas que son distintas Claro. entre condados, por supuesto, entre estados, mecanismos de votación que han sido distintos entre los estados, ¿no? Por ejemplo, Florida, ¿no? Que tenía estas máquinas para ponchar los votos que Y no se también usaban las en otro agujas lado. aquellas para Entonces, todo eso taladrar. es el resultado, pues ahí sí, de esa descentralización, de esa federalización, en donde cada estado es responsable de organizar la elección, cada condado incluso lo hace, y aquí, claro, es un sistema mucho más centralizado, ¿no? Una autoridad nacional que pone las reglas para Y todos. otra cosa que cuesta trabajo, porque hoy ya votaron muchos y no ha empezado el día de Sí. la elección. ¿Cómo es eso? Eso es muy interesante porque también la libertad que tienen los estados para configurar los mecanismos de votación, pueden innovar incluso, ¿no? Usando tecnologías o estos aparatos de agujas para Ujú. ponchar los votos y demás. Y entonces hay también esta lógica del voto anticipado, ¿no? Gente que sabe que el día de la elección o no va a poder estar ¿O o no no va a quiere? poder ir, ¿no? Y entonces comienzan a votar desde antes. Hay estados que llevan votando pues prácticamente desde finales de septiembre, Minnesota, Dakota, Virginia, son estados que tienen voto anticipado, muy anticipado, y la gran mayoría comienzan su voto anticipado en octubre. Además de que pueden votar presencialmente de manera anticipada, también están aquellos que votan de manera postal, ¿no? Y Ujú. que lo hacen de manera anticipada, pues porque la normalidad de la regla es que el correo, el voto, tiene que llegar o antes de la elección o al menos el día de la elección. Y Entonces, eso vuelve el proceso de conteo, que es uno de los temas que vamos a estar observando mañana, muy complicado, sí, porque aún claro. si muchos estados ya tienen máquinas de distintos tipos, que fueron todo un motivo de controversia hace 4 años, donde Trump se echó el cuento de que había habido fraude cibernético, y luego tuvieron hasta que pagarle una lana a la compañía, porque Fox News los acusó a Sí, esta sí. compañía de aquello, y tuvieron que pagarle una lana por difamación. Pero lo cierto es que el día del conteo del voto, al final empiezan a llegar esos votos
esos votos correo. postales. Y además eso incluye también el voto a la distancia, el voto desde el extranjero, que para esta elección se calcula que van a ser como 4.7 millones de votantes desde el extranjero que enviarán su voto de manera postal. A su estado, A y su otra estado. vez con las reglas de cada estado. Así es. En general tendrá que llegar el voto antes del día de la jornada o a más tardar el día de la jornada. Aunque ahí sí hay estados que con el matasellos del día lo llegan a aceptar. Entonces llega a Hay que caer esperar a contarlo. una semana, más o menos, ¿no? Y entonces el conteo puede llegarse a alargar varios días. ¿no? Entonces, lo primero que Normalmente- tenemos que ver claro mañana es que en una elección tan cerrada, y vamos a hablar del colegio electoral en un momento, pues puede haber estados cerrados donde, aunque quisieran, no van a podernos decir quién ganó, sino con varios días sino varios días después, que fue un poco lo que pasó precisamente hace 4 en años. Georgia. Sí. ¿No? Hace 4 años, precisamente la elección se fue cerrando en algunos estados y el conteo pues llevó varias semanas, un par de semanas incluso, para ¿no? terminar, porque además esto es otra cosa muy interesante. Aquí estamos acostumbrados ¿no? a que el día de la jornada electoral, bueno, en algunos estados como la Ciudad de México, cierra la votación y empieza el conteo en casillas y luego se va a los distritos. Y en Ciudad de México, hasta que no se termina todo el proceso, no termina, ¿no? Y entonces es todo el domingo, todo el lunes. A nivel federal empezamos a contar el miércoles, y hasta no terminar, no cierra el distrito el conteo. Acá no, acá empieza el conteo a las 8 o 9 de la mañana, según cada estado, termina 5 o 6 de la tarde. Y si no terminaron de contar, nos vemos mañana, señores, y continuamos y cerramos y nos vemos mañana y hasta que terminemos, porque no se trata de morirse contando votos, ¿no? Es muy interesante. Otro tema muy interesante es con qué te identificas, porque en México la identificación nacional se hizo para votar. Luego lo usaron los bancos, pero su objetivo central fue una credencial único de voto con una serie de características de seguridad, porque veníamos de que votaron los muertos, quién sabe quién votó, etcétera. Pero en Estados Unidos no. Y esta es otra ¿Cuáles cosa son las bien interesante. ¿Qué usas para identificarte? Es que además esto es bien interesante porque en muchos estados ha habido el intento de crear una identificación única para poder votar, ¿no? Y ha habido movimientos, sobre todo de minorías, en contra del documento único de votación, porque consideran que eso los va a terminar rasurando del padrón, que los va a terminar sacando. Entonces, el documento o los documentos que se utilizan pueden ser muy variados, casi todos son documentos de identidad federal. Licencia de manejo también. Y en algunos casos los estados reconocen sus propias licencias. Por lo regular es una identidad federal. ¿Tipo? Y en los estados, tipo puede ser el documento de la seguridad social. Seguridad social. ¿no? Ese no tiene foto. Y ese no tiene foto, ¿no? Además, Sí, ¿no? sí. Porque además, a diferencia de lo que sucede en México, los centros de votación no están pensados para facilitar, o sea, así, para ponerlos cerca donde vive el votante. Es un centro de votación y los votantes se tienen que mover al Y además hay que decirlo, en día de trabajo. Entonces, En día de trabajo, tiene exacto. un sesgo en contra de quienes no tienen automóvil y fueron a laborar durante el día. De hecho, parecería casi planeado para dificultar el voto de los más pobres. Bueno, y eso también trae otra consecuencia bien interesante, que por ejemplo lo vimos ahora con los mexicanos votando en el extranjero, que pudieron votar en consulados, porque es normal que la gente se organice para ir al centro de votación, entonces salen del barrio, ¿no? Y salen y van en grupo a votar, pues porque eso, digamos, es habitual precisamente por esta cuestión de la distancia y el transporte. Entonces ahora que votaron en consulados, llegaron muchos, ¿no? También de esa manera, pues porque claro, pues el consulado no está precisamente cerca de donde vive todo el mundo, pero es una cuestión muy interesante observar el día de la Pero jornada además es bien electoral, ¿no? interesante que los partidos tienen que prever mucho dinero para ayudar a eso. En México, en principio, es ilegal. Sí, Digo, en aquí es principio una porque carrera. luego pasa. Pero un partido no puede usar recursos para promover, vamos a votar. Sí, Aquí lo hacen puerta por puerta, les llevan el lunch, los suben al autobús, los llevan al centro de voto. sí, así tal cual, ¿no? Así lo que aquí para nosotros es un acarreo, allá es una práctica normal para ayudar al votante. De hecho, a es que pueda parte acceder. central del reto de mañana. O sea, sabemos que las escuelas están muy cerradas, entonces la pregunta es, ¿quién sí va a salir a votar? Pues bueno, hay que ayudarlos a que voten. Y otra diferencia que a mí me parece
que no nos percatamos de ella es, Estados Unidos es un país con una alta movilidad territorial. La gente va de un lado al otro, le ofrecen un trabajo y deja Minnesota y se va a California o a Carolina del Norte. Y los requisitos para votar en Carolina del Norte varían entidad por entidad, pero son mucho más flexibles que los mecanismos que tenemos nosotros. Es decir, con que acrediten su residencia, pueden, en algunas entidades, votar en la... ¿Por qué? Porque se ve su vida afectada a través de los resultados. Ahora, eso es una cara de la moneda. La otra que es muy complicada en algunos estados es toda una serie de esfuerzos para que las minorías no voten. Recordemos el histórico 2000 en Bush versus Gore, cuando la elección se definió en un estado, en un condado dentro de ese estado, y donde el tema de fondo era el funcionamiento de la maquinita esa que perforaba y que muchos de las minorías llegaban a votar, y si en muchos estados son durísimos con el si fuiste condenado penalmente, no puedes votar. Y aunque ya haya pasado la condena hace muchos años, el proceso de que te vuelvan a dar de alta es largo, complicado y oscuro. Entonces llegaban mucho a votar, no los dejaban votar, y nunca sabremos si esos que quisieron votar y no los dejaron hubieran podido mover la aguja hacia otro lado. Entonces hay estados donde hay un gran esfuerzo de que no voten ciertas minorías. Sí, y además, por ejemplo, esto que acá también de pronto ya no es un problema, esto del dibujo de los distritos, ¿no? El famoso gerrymandering. Cuéntanos eso, que es muy interesante. Este es buenísimo, porque se trata, ¿no?, de cómo distribuimos los escaños entre la población, ¿no? Entonces, la lógica o lo que deberíamos lograr es que haya una proporción más o menos similar entre el número de votantes o de personas que van a ser representadas y el representante. En esa lógica, lo que sucede históricamente en los Estados Unidos, que sigue pasando, es que hay mucha manipulación del diseño geográfico de los distritos. Sí, Territorialmente, ¿no? Y entonces eso dibuja distritos de manera muy peculiar que termina afectando sobre todo minorías, ¿no? O las separa o las congrega en un solo territorio. Bueno, nosotros algo sabemos de eso. Pero menos, porque la redistritación en México se hace técnicamente, la hace el INE. En Estados Unidos lo hacen cada 10 años en función del censo. Cada estado tiene sus reglas. Y quizá para terminar tu idea, Daniel, que me parece muy importante, es en un estado, creo que es Carolina del Norte, donde los republicanos pueden ganar una amplia mayoría de la Cámara de Diputados, aún perdiendo el voto popular, porque metieron a todos los demócratas en 2 distritos. Entonces ahí ganas con el 98% tal distrito, con el 97%, exagero el dato, pero luego ya no te alcanza en los otros distritos. Ese es el famoso gerrymandering. Y, por ejemplo, en Illinois, el distrito 4, que está en Chicago, hace una C, ¿no? O sea, cubre la parte norte, luego se va por acá y luego por el sur. Y es un distrito latino. Ese siempre, ¿no?, ha sido representado por latinos. Estaba como representante Chuy García, un mexicano nacido en Durango, representante federal en ese distrito que hace... Y congregas a todos los latinos para que no me echen a perder los otros distritos. Y los otros, por ejemplo, en Chicago también hay una zona que es voto de personas de color. Vamos a tener que suspender. Regresamos un momento más para discutir el tema más peculiar de la elección de Estados Unidos, que es el colegio electoral. En un momento más estamos de regreso aquí con Daniel Thatcher. Estamos de regreso con Daniel Thatcher y vamos a hablar del colegio electoral, si te permites, Daniel. Es el tema más extraño. Cuéntanos qué es y de dónde viene y cómo funciona. El colegio electoral es una figura muy interesante en Estados Unidos porque, bueno, el sistema de votación para elegir al presidente es un sistema de mayoría relativa, ¿no? Eso quiere decir que el que gana el estado se lleva toda la representación. Pero además es un sistema indirecto, ¿no? Ahora sí que los padres fundadores se pensaron en evitar que la masa pudiera en un momento dado tomar el control, ¿no?, del gobierno, porque eran los peligros que describían los clásicos sobre la democracia. Entonces se pensaron... La tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría, ¿no? Entonces era esta figura intermedia, ¿no?, del colegio electoral que
tenía por objeto mediar, modular, ¿no?, las pasiones de la tiranía de la mayoría. Y entonces se configura con la misma representación del Congreso General, ¿no? Es decir, es el número de senadores y representantes que tiene cada estado más 3 representantes específicos del Distrito de Columbia. Entonces son 100 senadores, ¿no?, 435 representantes, diputados, más los 3 del Distrito de Columbia, ¿no? Y eso nos da la configuración de los 538 electores del colegio electoral. Y entonces para ganar se necesitan 270 votos. Entonces, claro, cada estado, en función del número de representantes, pesa más o menos en esa configuración del colegio electoral. Y el número de representantes está vinculado al tamaño poblacional. Claro. Pero lo que genera esto es que los estados pequeños, con poca población, para ser más exactos, como tienen de todos modos sus 2 senadores, pues están sobre representados. Sí, claro. Porque estado como, no sé... Como New Hampshire, ¿no?, que es una cosita chiquitita. O Wyoming, que tiene 2 senadores más creo que 2 diputados, son 4, pero California, que es gigantesco, pues tiene 54 votos del colegio electoral, porque tiene 2 senadores también, pero muchos más diputados. Entonces, el resultado neto es que puedes ganar el voto popular, pero no el colegio electoral. Y algo que es interesante es que hay 3 entidades, si no mal recuerdo, que ya empezaron a reglamentar la integración del colegio electoral para que entre la primera minoría, diríamos nosotros. Es decir, se le otorgan 2 asientos al partido que gana, pero se otorga 1 o 2 a la minoría, a la primera minoría. ¿Pero cuáles son esos? Porque yo nada más veo los que están divididos. No, o sea, New Hampshire es de esos. Pero le dan a uno y a otro en función de quién gane en cada pedazo. Exactamente. Para que el colegio electoral... Igual que Nebraska. Sí, y entonces eso busca una especie de representación proporcional, ¿no? O sea, sí, el ganador se va a llevar 3 de 4, pero el perdedor se lleva 1. Y para que vean qué complicado es esto, los republicanos quisieron modificar la ley en Nebraska para que esa división de los votos del colegio electoral no permitiera que los demócratas ganaran uno, porque es altamente probable que uno de los votos del colegio electoral que manda Nebraska se lo lleve una zona demócrata en un estado fuertemente republicano. Entonces, si lo reconvertían a de mayoría simple normal, que el que saca más se llevan todos, pues entonces ese voto se lleva en automático a los republicanos. Y ese voto es el que podría definir que no queden empatados. Exacto. Claro. Entonces, es un juego estado por estado. Aquí fue un senador republicano que se defendió diciendo: a mí no me gusta que cambien las reglas del juego a la mitad del partido. Un hombre, digamos, íntegro en su posición. Pero a ver, cuéntanos por qué yo no vi casi campaña en California. Así es el estado más grandote. Primero hay que pensar que tenemos que juntar estos 270 para ganar. Entonces eso se vuelve muy estratégico, porque entonces hay que ver cuáles son los estados, por ejemplo, que tienen más votos electorales. Pero hay estados que tienen una larguísima tradición, una fuerte presencia de algún partido en particular que lo hace prácticamente inamovible, ¿no? California, por ejemplo. California tiene una tradición. Bueno, Texas es interesante porque Texas tiene una tradición muy larga de voto republicano, pero la configuración demográfica hace que se esté moviendo. Hoy Texas está en estos estados que tienen un rango más o menos de 5% de diferencia entre Trump y Harris, y ya no es un estado azul como el caso California, donde la diferencia son como 20 puntos de diferencia. De hecho, había una discusión muy interesante entre los demócratas hace 2 o 3 semanas, que por qué le estaban gastando tanto a Montana, que es muy chiquito, donde está en juego quién se va a dar la presidencia, cuando quizá Texas ya es competitivo, que son las decisiones estratégicas que tienes que tomar. Florida era un estado muy competitivo hasta el 2016, cuando Trump ganó y dejó de ser tan competitivo, que tampoco es de los abiertos. Sí. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo mañana? ¿Cómo se va a presentar la información? Mañana va a estar muy interesante porque, bueno, de entrada vamos a ver cómo la información va a empezar a caer conforme cae el uso horario, ¿no? Exacto. Del este al oeste. Y entonces vamos a ver el cierre de la elección en los estados. Primero, estos que son los más, digamos, los más duros, ¿no? Los que tienen ya en las encuestas hoy una diferencia muy marcada de 5 puntos para arriba, que prácticamente todo mundo da por sentado, que va a ganar uno u otro partido. Y vamos a ver las televisoras con sus casas encuestadores diciendo
tal estado, Nueva York, demócrata. Y nuestra encuesta da por una distancia tal, y entonces la damos a tal partido. Entonces va a ir haciéndose esa especie, digamos, como de ajedrez, ¿no? Así se van a ir poniendo los cuadritos de un color y otro, y hacia el final vamos a empezar a ver esos estados en donde la competencia es muy, muy cerrada, en donde las encuestas hoy tienen diferencias máximas de 1.5 entre uno y otro, que son 7 estados. Hoy hay 7 estados que son muy cerrados, que son de pronóstico reservado porque están en el margen de error de todas las encuestas. Y ahí está la elección. Ahí se va a definir la elección, efectivamente. Ahora, yo quería decir nada más algo curioso, es que cada medio tiene muchos medios tienen, de los importantes, sus propias encuestas, ¿no? Pero esas encuestas no son reguladas por ningún órgano. Cada medio periódico se hace cargo. Sí, sí. No van a pedir permiso de si pueden hacer una encuesta o no. Es un tema de reputación. Es reputacional. Exacto. Pero sería muy fácil decir, bueno, entonces Fox se va a cargar al área republicana. Y es tan importante el hacer bien la encuesta que no se la juegan a... Acordemos que hace 4 años, donde se empezó a inclinar la información, nos empezó a mostrar que era más probable que ganara Biden, es cuando Fox News declara ganador a Biden en Arizona, que había sido un estado tradicionalmente republicano, Sí. que es uno de esos 7 que hoy está en juego. Es uno de esos 7 en juego. Y, por ejemplo, vamos a ver mañana que North Carolina y Georgia, que sí están en ese uso horario, pues el primero que cierra, pero es muy probable que digan too close to call. Es decir, está demasiado cerrado, las encuestas tienen un margen de error, yo no puedo decir quién ganó, entonces en esos estados hay que esperar al conteo. Y muchos medios de comunicación traen ya una serie de softwares que donde van integrando los votos y vas viendo cómo se está cerrando y de repente se pone arriba el demócrata porque estás contando los de la capital y luego empiezan a llegar los de los suburbios o del campo, entonces empieza a subir el republicano. Pero vamos a tardar en saber. En una elección tradicional, para cuando llega a California, ya no importa, ya se decidió. Sí, ya pero en este caso no. Pero acá no, acá sí, Muy exacto. bueno, puede pasar cualquier cosa, porque podría haber la sorpresa de que uno u otro se lleva varios de los competidos en la costa este y ya no importa tanto que suceda, pero no sabemos. Y algo que es interesante para lo que los mexicanos vemos es que el too close to call están demasiado cercanos, están dentro del margen de error. Para cantarlo. En sí es noticia. Claro. En México se ve como una debilidad de las encuestadoras, no. Están tan parejos que sería una irresponsabilidad del dato. Ahora, y hay muchas. Y lo que yo creo que va a ser muy complicada la elección de mañana es que pues sabemos que el 80% de los republicanos, de acuerdo a las encuestas, creen que hace 4 años les robaron la elección. Claro. Y hay una serie de abogados y organismos que están preparados para defender, ellos dicen, de que les roben la elección. Los demócratas dirían que están preparados para robarse la elección. Entonces, es un escenario donde no solo si está cerrada, como hoy las encuestas lo muestran, no vamos a saber el resultado, sino a lo mejor pasan varios días o hasta semanas que el derrotado reconozca el resultado y que se litigue hasta el último voto. Recuerdo en alguna plática decía alguien, ¿cuándo han visto a un ganador decir que hubo fraude? Dije, Trump. Precisamente Trump en el 16 decía que habían hecho votar a migrantes indocumentados para hacer más grande la diferencia entre el voto popular. En el voto popular. Y eso viene, ¿no? Lo arrastra otra vez y en 2020 volvemos a ver esta discusión del fraude por parte sobre todo de Trump, más que del Partido Republicano, de Trump y su base dura. Y esta vez, otra vez, está presente en el discurso de esa base dura, más bien de Trump, más que de los republicanos, el discurso de un posible fraude, precisamente porque las encuestas marcan una diferencia tan cerrada que es muy difícil anticipar quién pudiera llegar a ganar, y hay estados que van a ser fundamentales. Decía un amigo una frase muy bonita, es decir, la elección se va a definir por como 100,000 electores, que tantos en Pensilvania, tantos en Georgia, o sea, los que caben en el Estadio Azteca son los que van a definir de qué lado cae. No, ya lo que es interesante es ver cómo sí ha habido voto oculto.
Antes las encuestas se daba por un hecho que en Estados Unidos no había un voto oculto. Sin embargo, por tensiones regionales, por tensiones entre los partidos, sí ha aparecido el voto oculto. Entonces eso Bueno, de hecho, en las puede dos últimas... puede darle digamos, un desconcierto a los datos que vamos a ver en De la hecho, es una de las grandes dudas, porque en las dos últimas elecciones presidenciales, en el 16 y en el 20, en el 16 las encuestas le daban a Clinton, a Hillary Clinton, Sí. por un margen cómodo, la presunta victoria. En el 20 parecía que Biden estaba mucho más amplio de lo que terminó. Entonces, la pregunta es, errores metodológicos, porque el voto oculto, al final de cuentas, también debes de poderlo desocultar con un buen... Sí, con un buen diseño de la proceso encuesta, las muestral, preguntas. etcétera. Entonces, ¿qué tanto las encuestas de hoy ya descontaron ese error y entonces la elección realmente está cerrada o no? Y hasta podríamos ver en ese caso, porque es la primera vez que Trump llega empatado en el voto popular. Eso no lo vimos ni en el 16 ni en el 20. A lo mejor, si ese voto oculto, ese error muestral o de otro tipo sigue presente, son un escenario es que mañana Trump ganara por un margen no amplio, pero más cómodo. amplio. Pero, sí, y es que además también hay ciertos elementos que marcan el contexto de las elecciones anteriores. Por ejemplo, en 2016, los sanderistas decidieron abandonar a Hillary Clinton y eso cambió radicalmente el resultado. Hace 4 años estábamos en pandemia, entonces eso tenía también sus complejidades para medir las preferencias. Pero hoy, además, cada vez se toman más en serio medir, por ejemplo, las preferencias de los votantes latinos, de tal manera que ya se quitó esta idea de que son demócratas. Todos, pero el tiempo se nos comió el programa. Tendremos que vernos pronto para discutir qué pasó. El resultado. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Daniel, mil gracias y a ustedes les recomendamos que vean mañana la elección porque es muy interesante. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo, ya con algún resultado, no necesariamente un ganador de la elección de Estados Unidos. Buenas noches.